Bueno, primero muchas gracias por estar acá a esta hora. A mí me corresponde un poco hablar sobre lo que es el tratamiento de asma y vamos a ahondar algunos conceptos actuales. Estos son mis conflictos de interés. Soy conferencista, consultora y trabajadora de investigación para la industria farmacéutica. Sin embargo, para esta conferencia en particular es meramente científica. Ok, el tratamiento del asma parte de su definición. Partimos diciendo que el asma es una enfermedad heterogénea. Ya el doctor Raúl nos mencionó que no todos los pacientes se comportan del mismo modo, que tiene una inflamación crónica en las vías respiratorias y que esto conlleva a los síntomas que son producto de una limitación que es variable del flujo de aire. Por lo tanto, yo voy a tener, digamos, desde el punto de vista esquemático, un paciente que tiene inflamación en las vías respiratorias y que además tiene broncoespasmo. Por lo tanto, el tratamiento va dirigido a antiinflamatorios y al uso de broncodilatadores. El objetivo del tratamiento desde el punto de vista de fisiopatología, si vemos la imagen de la izquierda, corresponde a un epitelio pulmonar normal que se correlaciona con la imagen, con la mitad de la imagen izquierda versus la que vemos en el lado derecho, que es un epitelio inflamado. Entonces, desde los conceptos fisiopatológicos, el objetivo primario sería eliminar la inflamación aguda y el broncoespasmo en este paciente. Pero desde el punto de vista crónico, yo quisiera también evitar que hayan cambios crónicos en esa vía respiratoria y que implica engrosamiento de la membrana basal y depósito de fibroblastos, que es lo que llamamos entonces remodelamiento. Pero más importante que esto, que debemos conocerlo, por supuesto, son cuáles son los objetivos del tratamiento de asma desde el punto de vista clínico. Lo primero es disminución de las exacerbaciones y ojalá eliminación, y por supuesto disminución y eliminación de lo que es la mortalidad causada por asma, que a pesar de que tenemos un amplio grupo de medicamentos, tenemos todavía pacientes que fallecen por asma. El tratamiento pues no farmacológico, que incluye todo lo que tiene que ver con los cuidados ambientales y el tratamiento y las partes de la alimentación o los cuidados de alimentación que debemos tener. Pero yo me voy a enfocar pues básicamente en lo que es el tratamiento farmacológico, que actualmente sigue siendo el gold estándar la utilización de terapia inhalada. También tenemos terapia oral como el Montelukast que mencionaban hace un rato y tratamiento parenteral que corresponden a un grupo especiales de medicamentos. En general, los tratamientos nosotros los podemos clasificar en tres categorías. El primer grupo son los grupos de los fármacos controladores. Dentro de estos, en rojito y subrayado, los esteroides inhalados siguen siendo el gold estándar para el tratamiento del asma. Y los otros tratamientos controladores pues incluyen los beta-2 agonistas de acción prolongada, los antileucotrienos y los anticolinérgicos como el tiotropio. ¿Qué buscamos con medicamentos controladores? Que tengan una acción prolongada. El siguiente grupo corresponden a, al que ya lo mencionó el doctor Raúl, cuáles son los esteroides inhalados, y estos son los beta-2 agonistas de acción prolongada que tenemos en el mercado. El segundo grupo o segunda categoría son los medicamentos que tienen un efecto de inicio rápido, que son los medicamentos que conocemos como medicamentos de rescates y que pues el salbutamol sigue siendo el medicamento de rescate por excelencia, pero que dentro de este grupo también se incluye la combinación formoterol-esteroide inhalado por el tiempo de acción del formoterol que inicia a los 3 a 5 minutos, similar al salbutamol. Y el tercer grupo, que quizás es la parte más novedosa en cuanto al tratamiento del asma, pues es la utilización de los medicamentos biológicos y que son específicamente para pacientes con definición de asma grave, que es lo que le acaba de mencionar el doctor Jiménez. A pesar de que hablamos que todos los pacientes tienen una inflamación de la vía aérea, ya sabemos que esta inflamación es diferente en todos los pacientes y que se conocen dos grandes grupos. El que tiene una inflamación TH2, en donde nos van a dar dos subtipos de pacientes asmáticos, una inflamación de tipo eosinofílica y una inflamación de tipo alérgica, y los que tienen una inflamación no TH2, que es la que nos da una inflamación de tipo neutrofílica. Entonces, con estos datos fisiopatológicos, nosotros podemos hablar de tres grupos de pacientes desde el punto de vista de endotipos o características de fisiopatología. Tenemos un paciente que puede ser un TH2 alérgico, en donde lo que predomina es elevación de la inmunoglobulina E y de la interleucina 4. Tenemos un TH2 eosinofílico, donde predomina la interleucina 5, y tenemos una inflamación no TH2, en donde lo que predomina es una inflamación neutrofílica.
Con esto en mente se han desarrollado entonces nuevas terapias, que en realidad la primera se desarrolló ya hace algún tiempo, que es el omalizumab. Este se desarrolló por allá en el 2003 y que es un anticuerpo monoclonal que se aplica subcutáneamente cada 4 semanas y que va dirigido hacia la inmunoglobulina humana. Entonces, si vemos en este esquema de inflamatorio, la primera columna del esquema corresponde a inflamación de tipo alérgica y el omalizumab estaría bloqueando la inmunoglobulina E. Los otros fármacos son los antiinterleucina 5, dentro de esta está el mepolizumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado que actúa sobre la interleucina 5 y se aplica en forma subcutánea, y el otro fármaco es el reslizumab, que también se aplica de forma parenteral, de forma intravenosa, y estos van a actuar directamente sobre la interleucina 5, de manera que actúa un poco sobre la inflamación alérgica y sobre la inflamación eosinofílica. Y luego tenemos el benralizumab, que es un anticuerpo monoclonal que actúa contra el receptor de interleucina 5, se aplica subcutáneamente, y va a actuar específicamente contra el receptor de la interleucina 5 a nivel de los eosinófilos. Tenemos entonces el antiinterleucina 4 y el antiinterleucina 13, que es el dupilumab, y que también es aplicación inyectable, y va a actuar en estos dos lugares, bloqueando también un poco más ambas vías, tanto la alérgica como la eosinofílica. Y finalmente el último que se ha aprobado es el tezepelumab, que bloquea la linfopoyetina estromal tímica, y que lo que hace es que bloquea la cascada desde el inicio, desde la parte, digamos, primaria, y por lo tanto es quizás el único que tuviera algún efecto en la inflamación de tipo neutrofílica. Entonces, si vemos un poco lo que sería la medicina personalizada, digamos, esto sería lo que tenemos en el mercado hasta ahora. Y con esto no quiero decir que este es el tratamiento estándar en este momento, o sea, este tratamiento es específicamente para los pacientes que tienen un asma grave, que corresponden al 5% de la población asmática, ¿ok? El 95% responde al tratamiento habitual del asma, que está basado en los escalones de tratamiento. Para poder dar estos medicamentos, los pacientes deben tener una evaluación sistemática que te permita descartar que en efecto se trata de asma, que tienes comorbilidades compensadas, que está utilizando el tratamiento para asma adecuadamente, y para ello pues se deben evaluar en clínicas especializadas. En el centro hemos creado la clínica de asma para tal fin, porque incluso siendo nosotros un grupo, pues tratamos de que los pacientes vayan a un algoritmo estandarizado. Como les decía, el 95% de los pacientes se controlan con el tratamiento estándar para el asma, que incluye la utilización de esteroides inhalados y broncodilatadores de acción prolongada como tratamiento controladores, y que están basados en los escalones que ya ustedes conocen, el STEP 1, 2, 3, 4 y 5. Y que lo nuevo en esto, en GINA, que es la Iniciativa Global para el Manejo del Asma, es que se recomienda la utilización de la combinación formoterol, esteroides inhalados como medicación de rescate en la vía 1, y en la vía 2 pues se recomienda que se puede seguir utilizando el salbutamol, que es un fármaco también muy económico y que además es muy efectivo para el tratamiento de los pacientes, pero que hay que hacer énfasis en que ese paciente esté utilizando adecuadamente los inhaladores y que lo use de forma constante. De hecho, aquí se pone en la parte inferior, lo que ven en gris, como opciones terapéuticas el Montelukast, como un fármaco que sigue siendo un fármaco utilizado para el tratamiento del asma. No voy a ahondar en los escalones porque esto ustedes lo pueden descargar de las guías y lo pueden tener a mano. Lo que sí quiero hacer énfasis es que cuando nosotros empezamos tratamientos con inhaladores, los pacientes empiezan en un proceso de adherencia a ese tratamiento inhalado, y que este proceso tiene 3 pasos. El primer paso es el paso de iniciación, que va a estar influenciado por diferentes causas, porque el paciente no crea que tiene el diagnóstico de asma, porque está en negación, porque le falta, no le creyó al médico que le dijo, porque tiene miedo de utilizar los medicamentos o porque no tiene acceso a los mismos. Mencionaba la doctora por allá que no podían comprar los medicamentos. Entonces, todo esto influye en que el paciente empiece a utilizar el medicamento. El siguiente paso es el paso de la implementación, y corresponde al tiempo de la toma del medicamento en el tiempo.
Y esto está influenciado por otras cosas, por los estilos de vida del paciente, por las habilidades de establecer una rutina, por la habilidad de utilizar o la destreza de utilizar los diferentes dispositivos que la industria farmacéutica no nos los ha puesto sencillo, porque cada industria tiene un dispositivo distinto, entonces a veces hay diferencias en cuanto a cómo utilizar los medicamentos. Y luego está la persistencia, que es el paso C, y que también puede verse afectada por la destreza del paciente, porque el paciente utilicen o tengan una polifarmacia, o sea, a veces los pacientes son hipertensos, cardiópatas, diabéticos y encima es asmático. Entonces, agregarle un nuevo medicamento puede afectar la adherencia de los pacientes. Todos estos factores tienen alguna influencia en esa adherencia al tratamiento, que es lo más importante. Podemos darle la mejor receta del mundo con el mejor medicamento inhalado, pero si el paciente no lo utiliza, es como si no estuviésemos haciendo nada. Entonces, la edad, las comorbilidades, algunos factores culturales, factores de creencias con relación al uso de medicación van a tener un impacto en que el paciente utilice de forma constante su tratamiento. También la enfermedad. Se ha demostrado que aquellos pacientes que tienen un asma más severa o con muchos más síntomas tienen mayor probabilidad de utilizar su tratamiento. Y un aspecto importante que se hace énfasis en Gina es que los pacientes sientan que en realidad su padecimiento necesita un tratamiento. Hay algunos factores relacionados con el fármaco o con el tratamiento y que aquí nuevamente la gran variedad de dispositivos, los costos de los mismos pueden hacer que el paciente no lo utilice o no sea adherente al tratamiento. Y un aspecto que creo yo es el más importante es la relación médico-paciente y la confianza que ese paciente tenga en el médico para hacer preguntas y la capacidad que tengamos nosotros de convencer al paciente de que en efecto sufre de esta enfermedad, de que necesita tratamiento adecuado y de que lo debe utilizar aunque se sienta bien. Un problema con esto es que el asma es una enfermedad intermitente, por lo tanto hay periodos en que el paciente está sin síntomas y durante ese periodo a veces es difícil convencerlo para que utilice la terapia. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene mala adherencia al tratamiento, vamos a tener consecuencias que son graves para el paciente y nos alejaríamos de ese objetivo clínico, que es que el paciente tenga una enfermedad controlada y que no tenga exacerbaciones y que no haya mortalidad. También esto va a llevar al paciente a que tenga un sobreuso de beta-2 agonistas de acción corta y que además hagamos cambios quizás innecesarios en los cambios en los escalones o steps del tratamiento del asma. Entonces es importante que nosotros hagamos una evaluación de los pacientes y clasificar cuál es el tipo de adherencia que tiene este paciente. En general pudiéramos dividirlo en dos. El paciente puede tener una mala adherencia de forma intencional o no intencional. De forma intencional se da porque el paciente decide pues no tomar la medicación por diferentes razones, porque tenga temor, porque tenga creencias personales, porque no crea que realmente haya beneficio. O algo no intencional es que el paciente olvide la medicación porque es mayor o porque tiene algún trastorno de memoria, porque tenga comorbilidades y dé prioridad a otros medicamentos. Generalmente aquellos que tienen problemas del corazón toman su medicación del corazón y pueden dejar a un lado el tratamiento del asma, sobre todo si están en un periodo con pocos síntomas. Entonces tenemos varias formas de valorar la adherencia, algunos métodos que son directos, los más exactos, pero difíciles de implementar en la clínica, que son medir niveles de medicamento en sangre, en orina, etcétera. Algunos dispositivos electrónicos que en realidad se utilizan mucho más para, digamos, terapia, estudios de investigación, y los métodos que son indirectos, que incluyen el juicio clínico, que se ha demostrado que sobrevalora el efecto de la adherencia, o sea, preguntarle, ¿está usted utilizando el medicamento o no? Contar las dosis, verificar la base de datos, si el paciente fue a retirar los medicamentos de forma constante, y tenemos que estos métodos pues son más fáciles de implementar, pero menos exactos. Dentro de todos estos, voy a hablar de un cuestionario en particular, que es uno de los que se puede aplicar, digamos, en la consulta externa. Es el cuestionario TAI, que lo pueden encontrar en el www.tai-test. Es un cuestionario que está en español, que es gratuito y que toma muy poco tiempo.
A nuestro residente le toma 2 minutos aplicar el cuestionario y como 1 minuto más toma valorar la técnica. Este cuestionario es el único cuestionario que está validado para adherencia a inhaladores y por lo tanto lo podemos utilizar tanto para pacientes con diagnóstico de asma como para pacientes con diagnóstico de POC. Este cuestionario, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice el grado de adhesión o adherencia que tiene el paciente y nos dice si tiene una buena adhesión, si tiene una adhesión intermedia o si tiene una mala adhesión, pero además me dice si el paciente tiene una mala adhesión, cuál es el motivo o cuál es el tipo de incumplimiento que tiene. Hay 3 tipos de incumplimiento: el errático, que se basa en las primeras 5 preguntas, el deliberado, que son las preguntas del 6 al 10, y el inconsciente, que son los 2 pasos finales en donde le preguntamos al paciente cuántas dosis son las que usted necesita de su medicación y póngase el inhalador para ver cómo le está haciendo. El clasificar esto nos va a permitir hacer intervenciones efectivas. Sí es cierto que un aspecto importante es el uso inadecuado de inhaladores, sin embargo no es el único. Por ejemplo, si el paciente tiene un cumplimiento que en el cuestionario te sale que es errático, significa que el paciente está olvidando su medicación. Por lo tanto, una intervención puede ser recomendar dispositivos electrónicos, poner una alarma, involucrar a un familiar o cualquier otra estrategia que se nos ocurra para que el paciente no lo olvide, que se lo tome al momento que se toma el medicamento de la presión, etcétera. Si el paciente tiene un incumplimiento deliberado, significa que él no lo quiere tomar y ahí debemos entonces nosotros valorar cuál es el motivo y educar en la gravedad de la enfermedad e insistir en la necesidad del tratamiento y cuáles son las consecuencias de no utilizarlo. Una anécdota de hace poco, una señora que nos llegó referida como un asma grave, muy sintomática. La señora, bueno, le hicimos algunos ajustes del tratamiento, la vimos en 2 semanas, la señora mejoró mucho, le dimos cita como en 2 meses y cuando regresó la paciente estaba exactamente igual a la primera vez que lo vimos. Y cuando le hicimos el cuestionario resultaba que era un incumplimiento deliberado. ¿Qué pasó? Dice la señora que su familiar, su mamá, había fallecido por asma y ella lo asociaba a que la mamá se la pasaba utilizando muchos inhaladores. Por lo tanto, la causa de la muerte para ella, de su mamá, era el uso de inhaladores. Entonces, hubo que trabajar, obviamente había un duelo ahí no resuelto, y trabajar en explicarle a la paciente que probablemente era la sobreutilización de salbutamol y no que estaba haciendo un tratamiento de control. Entonces es importante valorar cuál es la causa del no uso de medicación. De hecho, esta señora tenía una técnica de uso de inhaladores bastante buena. Y el inconsciente, pues, es el paciente que desconoce la dosis o que no sabe usar el medicamento y, por lo tanto, la intervención en este caso va a ser capacitar en uso de inhaladores, darles dosis escritas, poner alarmas, etcétera. Entonces, lo que nosotros debemos recordar siempre es que el tratamiento es personalizado y que es dinámico y que en cada evaluación de los pacientes nosotros debemos valorar estas cosas. Si hay síntomas, si hay exacerbaciones, si tiene efectos secundarios de los medicamentos, valorar si el diagnóstico es correcto, cómo está la adherencia a tratamiento, y eso deberíamos valorar de forma objetiva y hacer los ajustes correspondientes, porque básicamente al final queremos que el paciente tenga un asma controlada. ¿Y cómo voy a valorar si el paciente tiene un asma controlada? Bueno, hay varias estrategias, aquí vamos a mencionar solamente 2. Gina recomienda hacer 4 preguntas muy sencillas que incluyen si el paciente tiene síntomas diurnos de asma 2 veces a la semana, si tiene algún despertar nocturno debido al asma, si usa salbutamol por síntomas más de 2 veces a la semana o si el asma le lleva a limitar sus actividades diarias. Si el paciente no responde positiva a ninguna de estas, quiere decir que tiene un asma bien controlada. Si tiene 1 o 2 respuestas positivas, es un asma parcialmente controlada, y si tiene más de 3, pues es un asma no controlada. Hay un trabajo que se hizo para ver qué tan bien estábamos haciendo esto. Esto es un trabajo que se hizo a nivel de Latinoamérica. Participó Argentina, Brasil, México, Puerto Rico y Venezuela utilizando estos criterios para ver control de asma y miren los resultados. En azul son los pacientes que estaban bien controlados. Lo mejorcito que llegó por ahí fue México al 9.4%.
Parcialmente controlado estaba por ahí como el 50% y mal controlado por como un tercio de los casos. Como ven, en este estudio no participó Panamá, pero uno de nuestros residentes, que ya ahora es funcionario en el área de Azuero, muy brillante, el doctor Edgardo Brit, hizo un estudio que se llamó Control de asma en pacientes en el complejo hospitalario. De hecho, en el servicio de neumología, él evaluó 97 pacientes y le aplicó el mismo cuestionario del control de asma y encontramos que el 7.2% estaban bien controlados, el 40% parcialmente y mal controlado un 52%. Entonces, si nosotros ponemos estos resultados junto con los otros resultados de los países, pues estamos como igual de mal. Aquí importante que también dependía mucho del acceso a los medicamentos y de que habían momentos en que los pacientes se quedaban sin utilizar la medicación. Entonces, sí es un tema que debemos trabajar todos, que yo me puedo saber cuál es la última molécula y el mejor tratamiento, pero es importante que el paciente lo utilice y que además podamos evaluar de forma objetiva la adherencia al tratamiento y el control de la enfermedad. Hay otro estudio de otro cuestionario que también se puede aplicar, ya sea al paciente auto hacerlo o preguntárselo, que es el Asthma Control Test, y este es un cuestionario que creó GSK, que está validado también y que consta de 5 preguntas y que al final le va a decir al paciente, bueno, usted tiene un asma mal controlada, probablemente esté parcialmente controlada o bien controlada. Entonces, esas son algunas herramientas objetivas que podemos utilizar para el control del asma. Y ya para terminar, algunos mensajes finales que queremos que nos llevemos a casa. Primero, que el tratamiento para el asma está basado en fármacos antiinflamatorios y broncodilatadores, en rojo y subrayado, antiinflamatorios, es decir, esteroides inhalados, siguen siendo el gol estándar del tratamiento y responde la gran mayoría de los pacientes. En un grupo seleccionado utilizamos terapia biológica que requiere una evaluación especializada y por lo tanto solicitamos pues, que se refieran tempranamente a aquellos pacientes que tengan síntomas persistentes o exacerbaciones frecuentes. Hay pacientes que pasan todos los meses en cuarto de urgencia, a veces más de una vez al mes e incluso todas las semanas. Entonces, ese paciente es un paciente que hay que valorarlo y reestudiar nuevamente y ver si realmente se beneficia de otro tipo de terapia o si es que tiene algunas otras condiciones que hacen que su asma no esté controlada. Un elemento clave en el éxito del tratamiento es la adherencia al mismo, por lo tanto requerimos evaluar esa adherencia de forma objetiva en cada visita para poder hacer las intervenciones necesarias, porque el objetivo es mantener el asma controlada y este proceso debe ser dinámico en cada visita para evitar lo que queremos evitar, que son exacerbaciones y muertes causadas por asma. Así que bueno, más o menos ese es un resumen de lo que tenía preparado para el día de hoy sobre tratamientos, conceptos actuales en el tratamiento del asma. Muchas gracias.